Creo que una de las experiencias más dolorosas es sentirte excluido de un grupo al que te gustaría formar parte. Ves a un grupo de jóvenes en un círculo riéndose de algún chiste que solo ellos entienden, o hablando de una experiencia que han vivido juntos, y te sientes raro porque tú no eres parte de ese grupo de amigos, aunque te gustaría serlo. Eres la última persona que escogen para el equipo de fútbol, porque literalmente ya no había más opciones y no les quedaba de otra que escogerte a ti, aunque claramente no te querían. Hay un poquito de feedback. No sé si quizá moviendo eso. Ahora quizás has oído estos ejemplos y estás pensando, yo nunca tuve esos problemas de niño, yo era popular y buen atleta en el colegio e instituto. Puede que eso sea verdad, pero a todos nos llega el momento cuando estamos reunidos con un grupo de personas que saben más de un tema que nosotros o que vienen de un trasfondo diferente que el nuestro y nos sentimos excluidos. Y esto le puede pasar a un extrovertido y a un introvertido, da igual. Yo tuve una experiencia así cuando fui a los Estados Unidos de joven. La iglesia a la que pertenecía en ese tiempo tenía un grupo de jóvenes y casi todos los sábados los jóvenes se reunían para pasar tiempo juntos viendo una película o haciendo alguna actividad divertida. Pero por más que intentaba, no hallaba la forma de integrarme en ese grupo. No entendía los chistes, no entendía muchas de las referencias culturales, no entendía los comentarios deportivos, me sentía como un bicho raro. Ninguna de mis experiencias vividas en España y Venezuela me ayudaban para formar parte del grupo. Obviamente, si alguien en ese grupo se hubiese esforzado para conocerme y ayudarme a pertenecer, me hubiese beneficiado muchísimo, pero eso nunca sucedió. Ahora, ser excluido de un grupo de amigos o de profesionales es doloroso, pero no es cuestión de vida o muerte. Tu destino eterno no depende de ello. Pero hay situaciones donde sí. Y ese es el caso que vemos en nuestro pasaje de hoy. En nuestro pasaje de hoy vemos a un grupo que los vamos a conocer como los judaizantes, que estaban excluyendo o intentando excluir a otro grupo, los gentiles, del privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Y este era un tema muy serio, porque si no perteneces al pueblo de Dios, no eres salvo. Si no perteneces al pueblo de Dios, no eres salvo. La obra de Cristo no se aplica a ti. No eres partícipe de todas las bendiciones que vienen de formar parte del pueblo de Dios, como el perdón de pecados y vida eterna con Dios. Por eso el tema de nuestro pasaje de hoy es tan serio, porque contesta la pregunta de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? No hay pregunta más relevante para nosotros porque tiene que ver con nuestra salvación. Pero nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios no solo determina nuestro destino eterno, sino que también nos afecta para bien o para mal en nuestro día a día como creyentes. Por eso este pasaje no es académico y aburrido o simplemente una historia interesante que no tiene nada que ver con nosotros. No. Nuestro entendimiento de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios afecta para bien o para mal nuestra comunión entre hermanos, nuestro gozo diario y el avance del reino. Y ese es el argumento que voy a estar presentando en las próximas 2 semanas. Y sí, van a ser 2 semanas en este pasaje, porque cuando lo estaba estudiando me di cuenta que tenía tanto que decir en esta primera parte que lo voy a dividir en 2 partes, ¿vale? Y vamos a estar viendo más los efectos de todo lo que estamos viendo hoy la semana que viene, ¿vale? Entonces, es un sermón con 2 puntos, pero hoy vamos a estar viendo solo el punto número 1. Y el punto número 1 es, en realidad, la pregunta que contesta este pasaje. Y es esta: ¿cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? A simple vista parece que nuestro pasaje está hablando exclusivamente acerca de cómo los gentiles llegan a ser parte del pueblo de Dios. Pero en realidad, como vamos a descubrir,
Este pasaje habla acerca de cómo todos, tanto judíos y gentiles, llegamos a ser parte del pueblo de Dios. No hay una forma para un grupo étnico y una forma para otro grupo étnico. Hay solo una manera que todos llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Como toda buena historia, nuestra historia tiene un marco que nos sitúa, que nos ubica en lo que está sucediendo. Y el marco de nuestro pasaje es el siguiente, el que vemos en los primeros 4 versículos. Dice así: entonces, ahora tenemos que recordar, Pablo y Bernabé han vuelto a Antioquía de Siria, y dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces tenemos que entender qué es lo que está sucediendo. Ya sabemos que Pablo y Bernabé han estado predicando el evangelio entre los gentiles y han completado su primer viaje misionero. Muchos gentiles se han convertido, pero de repente suben unos hermanos de Judea, posiblemente de Jerusalén, y empiezan a decir lo siguiente: si no os circuncidáis, seguramente se lo estaban diciendo a estos que se habían convertido ahí en Antioquía de Siria, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y esto no era lo que había estado enseñando Pablo, esto no era lo que había estado enseñando Bernabé, y vamos a estar viendo más adelante lo que ellos habían estado enseñando. Entonces, esto causó un problema muy grande, pero quiero que entendáis una cosa. Yo estoy convencido que en este momento el problema es grande, pero llega a ser un pelín más grande un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque en este momento lo único que saben es que han venido estos hermanos y dicen posiblemente que vienen de parte de Jacobo, vienen de parte de esta iglesia de Jerusalén, pero no es del nada claro, y ellos quieren ir a Jerusalén para tratar el tema, para ver si esto se puede resolver de una vez para todas. Pero ¿qué sucede? Cuando llegan, dice el versículo 4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero aquí es donde vemos, yo creo, el verdadero conflicto en este pasaje. Y es en el versículo 5. Porque dice en el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estas palabras, fariseos que se habían convertido a Cristo, que habían empezado a aceptar a Cristo como el Mesías, dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Muy parecido a lo que estos hermanos que habían venido de Judea a Antioquía estaban diciendo. Entonces, ¿por qué digo que este es el verdadero conflicto? Porque llegan a Jerusalén y se dan cuenta que esto está mucho más enraizado de lo que pensaban. De que hay un colectivo dentro de la iglesia de Jerusalén que está enseñando lo mismo, que no era solo un grupo ahí que no está relacionado con la iglesia de ninguna manera, que ha ido a causar problemas. Había judaizantes dentro de la iglesia de Jerusalén. Y voy a explicar en un momento qué significa eso de judaizantes, ¿vale? Si es la primera vez que escuchas ese término. Si no se resolvía este asunto, iba a haber serios problemas para el avance del reino hasta lo último de la tierra. Iba a haber división entre hermanos, iba a haber confusión acerca de la naturaleza del evangelio. Y el conflicto nace de un entendimiento erróneo de la ley. ¿Y cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? Entonces, empecemos con eso. Quiero que veamos por un momento el entendimiento erróneo de este grupo en Jerusalén y de estos creyentes que habían ido a causar problemas en Antioquía. ¿Cuál era el entendimiento
erróneo. Básicamente, los judaizantes, y esto es lo que significa ser judaizante, lo que voy a decir aquí, consideraban que los gentiles necesitaban hacerse judíos para pertenecer al pueblo de Dios. Lo voy a decir otra vez. Los judaizantes consideraban que los gentiles necesitaban hacerse judíos para pertenecer al pueblo de Dios. Ahora sabemos que obviamente étnicamente no podían hacerse judíos, pero debían hacerse judíos en todas las formas posibles, hacerse judíos, ¿verdad? En otras palabras, que ellos debían circuncidarse y obedecer toda la ley de Moisés, con especial énfasis en las leyes ceremoniales, como la circuncisión, las dietas, la observación de días festivos, etc. ¿Y por qué digo con especial énfasis? Porque la ley moral de Dios, que tenemos resumida en los 10 mandamientos, era algo que Pablo, sin duda, estaba enseñando a los creyentes que se habían convertido. Ese no era el debate sobre si se debía cumplir todavía la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. No, esa es una regla inmutable de parte de Dios. Pero el problema radicaba más en torno a las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales como la circuncisión, como las dietas especiales que tenían los judíos y la observación de días y otras más cosas. Y esto lo vemos en el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ahí estaba el debate, ¿verdad? No podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Porque si no eres parte del pueblo de Dios, no eres salvo. Es así de simple, ¿verdad? Y para ser parte del pueblo de Dios, tienes que circuncidarte. Es lo que estaban enseñando. Y luego una vez más, en el versículo 5, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, antes de ser demasiado duros con estos judaizantes, necesitamos entender por qué pensaban que los gentiles necesitaban hacerse judíos para pertenecer al pueblo de Dios. No vamos a justificar lo que creían, pero sí es bueno entender por qué pensaban eso. Hemos dicho, es un entendimiento erróneo. Tenían un entendimiento erróneo. ¿Por qué lo pensaban? Bueno, en primer lugar, el cristianismo no era una religión nueva. Es más, nunca afirmaron los apóstoles que el cristianismo era una religión nueva. Era el cumplimiento de las escrituras judías. Era la continuación, por decirlo, ¿verdad? El cristianismo no es otra religión en sí, es la extensión de lo que Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento, que había sido revelado principalmente a los judíos. Segundo, Jesús era el Mesías prometido de los judíos. Ahora, eso no significa que las promesas acerca del Mesías no incluían a los gentiles, pero no se veía tan claramente y no todos lo habían entendido tan claramente, ¿verdad? Jesús fue judío, fue hijo de David, rey de Israel, ¿verdad? Los gentiles que se convertían en el Antiguo Testamento, en muchos sentidos, se convertían en judíos. Entonces, si eso sucedía en el Antiguo Testamento con gentiles que se querían hacer judíos, querían de alguna manera pertenecer, pues ellos entendían la lógica que eso seguía en pie. ¿Qué más? El cumplimiento de la ley es lo que marcaba, especialmente esas leyes ceremoniales, es lo que marcaba a los judíos como parte del pueblo de Dios. Eran las señales exteriores de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Los varones se circuncidaban, llevaban a cabo ciertas dietas estrictas y todo lo que hacían era para mostrar esta separación entre ellos y los gentiles. Pero lo que los judaizantes no entendían, y aquí es donde viene el malentendido, es que todas estas leyes eran simbólicas. Todas estas leyes eran simbólicas y anticipaban la obra que Cristo haría en su encarnación, vida, muerte y resurrección. Por ejemplo, la circuncisión era un símbolo exterior que marcaba a los varones judíos como parte del pueblo de Dios y apuntaba, no solo hacía eso, sino que también apuntaba a la necesidad de ser puros ante Dios y diferentes que las naciones gentiles.
Lo mismo se puede decir de las leyes dietéticas. Pero estas leyes no fueron dadas como un fin en sí mismo, sino para apuntar, señalar a la purificación interior que Dios haría a su pueblo por medio de la obra de Cristo, su vida, muerte y resurrección. Todos estos símbolos, todos estos ritos, todas estas ceremonias tenían el propósito de mostrar la necesidad que ellos tenían de ser puros interiormente. Y esto lo vemos, por ejemplo, en este pasaje en Deuteronomio 10, versículo 16, donde el pueblo, justo antes, el pueblo ha ofrecido este becerro, ¿verdad? Cuando Moisés está en el monte Sinaí y el pueblo ya está haciendo todo tipo de atrocidades, mientras Moisés está recibiendo los 10 mandamientos. Después de eso se renueva, por decir de alguna manera, el pacto con el pueblo. ¿Y qué sucede? En Deuteronomio 10, 16. ¿Qué les pide Dios? Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué es lo que importaba realmente? El corazón. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Pero qué sucede? Que todo el pueblo de Israel seguro estaba pensando, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo podemos cambiar nuestra naturaleza? ¿Cómo podemos cambiar nuestro corazón? ¿Cómo podemos cambiarlo de dentro del hombre? Pues en el mismo libro Dios da una promesa. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Nota que el tiempo aquí es futuro, el tiempo verbal es futuro, de Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Esta es una promesa que Cristo cumple. Mira que dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es lo que yo demando de ti, y el símbolo es un recordatorio de lo que demando de ti, pero yo me voy a encargar de que tu corazón sea circuncidado. ¿Cómo le iba a hacer Dios? Bueno, por medio de Cristo. Y esto es lo que Pablo quiere explicar claramente en Romanos capítulo 2, del versículo 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Eso no es lo que realmente importa. No era lo más importante. Era un símbolo, una señal. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es lo que pasa con la observación de las leyes ceremoniales y ritos, que cualquiera lo puede hacer. Puede ser doloroso, pero cualquier varón se puede circuncidar. Cualquiera puede seguir una dieta especial, pero solo Dios puede cambiar tu corazón. Entonces, la alabanza de esa obra no es de los hombres, sino es de Dios. Ahora, quizás estás escuchando este mensaje y estás pensando, pues todo eso es muy interesante, pero el error de pensar que uno debe hacerse judío para pertenecer al pueblo de Dios es un problema que ya no enfrentamos hoy. Ese es un problema del pasado. Si piensas eso, estás equivocado. Ha habido en años recientes un resurgimiento de este tipo de error. Y lo estoy empezando a ver en España. Me estoy sorprendiendo porque antes esto estaba más en Latinoamérica y se está empezando a ver en España. En Parla había un hermano, él no está ahí ahora, nunca llegó a ser miembro, pero en Parla había un hermano que iba a la iglesia que observaba las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Y quiero hacer una pequeña pausa y decir, si este hermano lo quería hacer por motivos de salud o lo quería hacer por quizá motivos de conciencia, sin pensar que eso de alguna manera le hacía pertenecer al pueblo de Dios, adelante. Pero este hermano no pensaba así. Él no pensaba así. Él observaba no solo las leyes dietéticas, sino también los días festivos. Los nombres tenía que darlos siempre en hebreo, ¿vale? No es que Jesús, es Yeshua, ¿verdad? Todo tiene que ser en hebreo. Y quería convencer
al resto de los hermanos que eso es lo que Dios deseaba para ellos también. Si no, estaban en desobediencia a Dios. El otro día una hermana me envió una captura de pantalla de otra hermana que escribió lo siguiente por redes sociales. Yeshua, ahí lo veis otra vez, con el hebreo, como si fuese un lenguaje mágico. ¿Vale? No es mágico. ¿Vale? Todos los lenguajes fueron creados por Dios. Es un idioma para comunicar, nada más. Yeshua, Jesús, poco habló de su muerte y resurrección. Poco habló de su muerte y resurrección. Entonces, el evangelio que predicaba era la Torá, que es la ley. ¿Vale? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ese es el evangelio que él predicaba, la Torá. ¿Ves como dijimos anteriormente? Confundiendo la ley y el evangelio, no distinguiendo correctamente entre la ley y el evangelio. Dice, él enseñó eso dándole la interpretación correcta y haciendo un llamado a volver a los caminos de Dios. En otras palabras, las personas no estaban obedeciendo correctamente a la ley, lo único que hizo Cristo fue decir, tenéis que obedecer correctamente la ley. También hablaba de los profetas y los escritos, todo lo que compone el Tanaj, o mal llamado Antiguo Testamento. Lo llamamos Antiguo Testamento, no estamos llamándole el nombre hebreo. ¿Veis lo que está sucediendo? ¿Veis cómo este tipo de enseñanza está infiltrando cada vez más a las iglesias? Hermanos, hay cristianos judaizantes hoy y necesitamos estar alertas a este error que cada vez más amenaza a nuestras iglesias. Y hay 2 tipos, yo creo. Hay los que han sido simplemente engañados y tenemos la esperanza de que vuelvan a un entendimiento correcto de la verdad. Y hay quienes simplemente son falsos maestros, son apóstatas, que están apartando a las ovejas de la verdad del Evangelio, confundiendo la ley santa de Dios, mal entendiendo, mal enseñando lo que la ley es y lo que hace, y confundiendo la ley y el Evangelio. Entonces, ¿qué sucedió después de que los judaizantes comunicaron su entendimiento erróneo acerca de cómo los gentiles podían ser salvos? Pues se llevó a cabo una intensa discusión entre los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén delante de la congregación para resolver el tema. ¿Cómo me hubiese gustado ser una mosca ahí en la pared para poder escuchar ese debate? Esta discusión ha sido llamada el Concilio de Jerusalén. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido grandes e importantes concilios para tratar temas de error doctrinal. Seguramente este fue el primer gran concilio ecuménico, que lo llaman, donde se reunieron todos. Y no debemos pensar por un segundo que este fue un tema ligero. Dice el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Necesitamos entender lo crucial que fue este momento en la historia de la Iglesia. ¿Cuál sería el veredicto del concilio? ¿Habría división entre la Iglesia de Jerusalén, los judíos, y la Iglesia de Antioquía, los gentiles? ¿Sería necesario que los gentiles se hicieran judíos? ¿Avanzaría la misión a los gentiles o sería entorpecida? Este es el gran clímax de este pasaje. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Lucas narra para nosotros 2 discursos. Uno de un apóstol, porque dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos. Bueno, tienes un discurso de un apóstol, Pedro, y otro de un anciano, Jacobo, que por cierto fue el medio hermano de Jesús y también el que escribió el libro de Santiago, aunque algunos dicen, ¿por qué no nombraron el libro de Santiago a Jacobo? Bueno, porque tenía diferentes nombres, ¿verdad? Que ayudaron a cerrar este asunto definitivamente. Y en estos 2 discursos vemos lo opuesto al entendimiento erróneo acerca de cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Vemos la base divina de la inclusión de todos, y eso es lo que quiero enfatizar, de todos, tanto gentiles como judíos, y la base bíblica
para la inclusión de los gentiles, aparte del cumplimiento de la ley. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la base divina, este discurso de Pedro. ¿Cuál es la base divina para la inclusión de todos en el pueblo de Dios? Dice versículos 7 al 11. Y después de mucha discusión, no nos narró cuál fue la discusión, solo tenemos los discursos para nosotros. Pero los discursos resumen muy bien, seguramente, lo que se debatió. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Os acordáis de esto? Esto lo estudiamos en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Y se especula que ya han pasado más o menos 10 años desde que eso sucediera, desde que Pedro predicara a Cornelio y luego diera testimonio a la iglesia de Jerusalén de lo que Dios había hecho, con testigos que lo vieron también. Entonces, él está relatando algo que ellos ya conocen, ellos ya saben. Y, versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. En este discurso de Pedro vemos la base divina de la inclusión de todos en el pueblo de Dios, de tres maneras, en tres formas. Vemos la causa de esta inclusión, vemos la condición para la inclusión y vemos la evidencia de la inclusión. Y esto lo vemos mirando su discurso al revés. Eso suena un poquito contraintuitivo, ¿verdad? ¿Por qué al revés? Porque normalmente al final de un discurso llegas a la conclusión. Así que vamos a empezar con la conclusión y vamos a retroceder. ¿Vale? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de que seamos hechos parte del pueblo de Dios? Versículo 11. La gracia de Jesús. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Gracia es lo que Dios ha hecho, no lo que yo he hecho. Es así de simple. ¿Cuál es la condición? Retrocedemos al versículo 9. Fe en Jesús. La única condición es fe en Jesús. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, a mí me parece muy curioso que Pedro usa esa palabra, purificando por la fe. Porque ¿cuál era el propósito de todas las leyes ceremoniales? De ser ceremonialmente puro. ¿Has leído el libro de Levítico? ¿Cuántas veces se les llama a que sean puros, a que se separen de todo lo inmundo para que puedan ellos de alguna manera participar de la adoración en el templo, para que sean puros y limpios? Pero todo esto era simbólico. ¿Qué dice Pedro? Que Dios purificó por la fe sus corazones. Lo que la ley no podía hacer, lo que la observación exterior de estos ritos no podía hacer, Dios lo hizo cuando ellos creyeron. Solamente. Cuando creyeron solamente. Y esto nos hace recordar Hechos 10:15, cuando Pedro tiene esta visión de este lienzo y Dios le dice 3 veces, lo que Dios limpió, no llames tú inmundo. Lo que Dios limpió. Y sabes que él no estaba hablando principalmente ahí de la comida, él estaba hablando de los gentiles que iban a oír el Evangelio.
lo que Dios limpió. Dios va a limpiar sus corazones. Y lo va a hacer cuando crean. Cuando crean. Esa es la condición, fe en Jesús. ¿Y cuál es la evidencia? Retrocedemos un poquito más. Estamos yendo en reversa. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. O sea, aquí Dios dio su testimonio, su sello, que los gentiles habían sido incluidos en el pueblo de Dios. ¿Cuál fue su sello exterior, su testimonio exterior? La circuncisión. ¿Alguna cosa que tenían que hacer exteriormente? ¿Algún rito? ¿No? Ni siquiera el bautismo, que es una ordenanza del Señor Jesús que debemos llevar a cabo, pero ni siquiera eso fue lo que Dios usó para dar testimonio. ¿Qué dice? Dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Y les dio el Espíritu Santo cuando creyeron por fe. Y el Espíritu Santo es el testimonio de Dios que ellos eran parte. Y ahí es donde seguramente si hubiese estado viviendo hoy en día, hubiese soltado el micrófono y se hubiese caído sobre el escenario, ¿verdad, Pedro? No tengo nada más que decir aquí, ¿verdad? En su discurso, Pedro no solo corrigió el entendimiento erróneo de cómo los gentiles llegan a ser parte del pueblo de Dios, sino que también demostró que nadie, ni siquiera los judíos, llega a ser parte del pueblo de Dios por el cumplimiento de la ley, sino solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, y todo esto solo para la gloria de Dios. Solo nos falta una sola, la vamos a ver más adelante. Tenemos aquí 4 solas. ¿Dónde vemos eso? Vamos a volver a los mismos versículos y quiero que os fijéis en el lenguaje que usa Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, mira esto, de igual modo que ellos. Judíos y gentiles entran de la misma manera. ¿Sabes lo que está ¿sabes lo que está comunicando aquí Pedro? Que ni siquiera vosotros tenéis que hacer todas estas cosas, hermanos fariseos. Ni siquiera vosotros. Lo podéis hacer y muchos en la iglesia primitiva seguían haciendo muchas cosas, tomó algo de tiempo para que dejaran eso, pero básicamente les está diciendo, no tenéis ni siquiera que hacerlo. No te hace ser parte del pueblo de Dios hacer esas cosas. De igual modo que ellos, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Es otra forma de decir, de igual modo que ellos. Purificando por la fe sus corazones. Eso significa, hermanos judíos, fariseos, judaizantes, Dios también ha purificado vuestros corazones por la fe, no por nada exterior que tú hayas hecho. Y luego, versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Por qué os dio el Espíritu Santo a vosotros en el día de Pentecostés? ¿Porque vio alguna obra en vosotros? ¿Porque hicisteis algún rito? No, por su gracia y porque habíais creído el Evangelio por fe. Igual, lo mismo que a nosotros. Una vez más, Pablo lo resume también en la epístola a los Romanos, Romanos 3, del 28 al 30. Concluimos, pues. ¿Sabes que cuando Pablo dice concluimos, pues, ha estado haciendo unos argumentos muy largos por mucho tiempo? Algún día haremos Romanos, pero cuando llega ese concluimos, pues, hay mucho que hay que ver que vino antes. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, declarado justo por fe, sin las obras de la ley. Siempre me imagino a Pablo tratando de decir, ¿cómo puedo explicarlo de forma más clara? Así es como me lo imagino yo a Pablo, siempre. O sea, por fe, por si acaso, sin las obras de la ley. Y luego dice en el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Exactamente lo que estaba diciendo Pedro en ese pasaje. Después de Pedro se levanta Jacobo, un anciano. Ya tenemos un representante apostólico, tenemos un representante que es uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Algunos dicen que era quizá el pastor principal, no lo sé, y da su discurso. Y en su discurso nos añade la quinta sola escritura. Vemos el respaldo bíblico a la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Quiero leeroslo. Discurso de Jacobo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pero no se nos dice qué dijeron. ¿Por qué? Porque ya sabemos básicamente todo lo que hicieron, porque lo hemos leído, lo hemos vivido en estos capítulos. Y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Tienes un representante apostólico, tienes un representante importante, anciano, quizá el anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Todo esto es importante para que haya consenso, claridad. Dice Simón, ese es Pedro, ¿verdad? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Eso está muy bien, todo lo que ha descrito Pedro es cierto, estoy 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho. Él ha relatado la experiencia que él tuvo, lo que él vio, lo que Dios hizo. Pero la Escritura, que es nuestra norma suprema, absoluta y final, respalda todo lo que ha dicho Pedro. Y luego cita a los profetas, y os voy a decir cuáles son en un momento, y dice esto, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, sobre el cual he puesto mi nombre. Es lo que significa, es precioso. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto no es nada nuevo. Hay dos verdades que quiero resaltar del discurso de Jacobo. Primero, el plan de Dios era llamar un pueblo para sí mismo de entre los gentiles, no en convertir a gentiles en judíos. El plan de Dios era llamar un pueblo para sí mismo de entre los gentiles, no en convertir a gentiles en judíos. Versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Este es el mismo lenguaje que Dios usa acerca del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando les llama por su nombre. Es el mismo lenguaje, y esto no es coincidencia, esto no es casualidad. Esto significa, hermanos, que hay un solo pueblo, llamado por Dios y creado solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús. El pueblo singular de Dios no es étnicamente judío. Está compuesto de judíos y gentiles que son hijos de Abraham por la fe. No hay dos pueblos. Y ahí voy a discrepar con mis hermanos dispensacionalistas. No hay dos pueblos. Uno gentil, que es salvo solo por gracia, solo por medio de la fe, y uno judío, que es salvo por gracia y las obras de la ley, aunque los dispensacionalistas no enseñan eso, ¿vale? No quiero que penséis eso. Son buenos hermanos y los amo en la fe. Hay un solo pueblo llamado por Dios y creado solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, compuesto de judíos y gentiles, y creo que todo el testimonio del Nuevo Testamento apunta a esto. Es abundantemente claro. Mira que dice Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de
fe, estos son los hijos de Abraham. Punto. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y qué dice Juan 10, del 14 al 16? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son ellas? Son los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Y qué dice? Y habrá 2 rebaños, un rebaño y un pastor. No compliquemos las cosas, hermanos. Hay un solo pueblo de Dios, compuesto de judíos y gentiles, y entramos de la misma manera. Por gracia, solo por fe, solo en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Y la segunda observación que hacemos también del discurso de Jacobo es esta. El plan de Dios siempre fue incluir a los gentiles en el pueblo de Dios a partir de la venida de Jesús. Esto no significa que en el Antiguo Testamento no vemos anticipos, ¿verdad?, de gentiles que empiezan a creer en el Dios verdadero. Hay estos anticipos que tenemos. Pero el plan de Dios siempre fue incluir a los gentiles en el pueblo de Dios a partir de la venida de Jesús. Y esto lo vemos en estos pasajes que él cita. El pasaje principal que él cita es Amós 9, del 11 al 12, pero alude a Jeremías 12:15 e Isaías 45:21. Esto era muy normal que ellos hiciesen. Ellos veían el Antiguo Testamento como unos escritos armonizados. Ellos entendían que todo estaba correlacionado. Ellos podían citar varios pasajes sin ningún problema, ¿vale? Porque todo está entrelacionado. Entonces, ¿cuál es la profecía en sí? Dice así: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. No está hablando aquí del templo, está hablando de la casa de David, ¿vale? Y repararé sus ruinas, está usando el lenguaje aquí poético, metafórico, y lo volveré a levantar. Pregunta, ¿cuándo sucedió eso? En la venida de Cristo, ¿verdad? Él es el verdadero hijo de David. Él es en quien todas las promesas se hicieron. El pacto davídico se cumple en Cristo. Él es el rey que reinará para siempre. Él es el Mesías. Entonces, ¿vale? Podemos marcar esa casilla. Ya se hizo esa primera. ¿Qué más? Para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿El resto de los hombres? Los gentiles. Y todos los gentiles, mira esto, sobre los cuales has invocado mi nombre, sobre los cuales he puesto mi nombre. De la misma manera que Dios puso su nombre sobre su pueblo en el Antiguo Testamento, Él tiene su pueblo gentil. Y Él ha puesto su nombre sobre ellos. Y cuando Cristo venga, ellos también van a ser cosechados, ¿vale? Va a haber una cosecha de gentiles que se unirá a la que ya existe de los judíos. Y dice, el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Lo hemos dicho muchas veces, todo esto se ve desde Génesis a Apocalipsis. El corazón de Dios para las naciones. Esta inclusión no sería en base al cumplimiento de la ley, sino en base a la obra de Cristo. No sería en base al cumplimiento de la ley, sino en base a la obra de Cristo por medio de la fe en Él. Llegamos a ser parte del pueblo singular de Dios, compuesto de judíos y gentiles, solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús. Y esto lo sabemos en base a la Escritura, la cual es la regla suprema, final y absoluta del creyente. ¿Ves? Juan Calvino, Martín Lutero no se inventaron nada nuevo, estaba aquí. Aquí están las 5 solas, hermanos. Hermanos, he aquí el problema de aquellos que quieren hacer de los gentiles judíos. No podemos ni debemos retroceder en el plan de Dios.
y vivir como si Cristo no ha venido. La Biblia es una gran historia de redención que se desenvuelve progresivamente. Lo que antes estaba en forma de semilla ha brotado y es evidente para todos con la venida de Cristo. Lo que antes era un misterio, ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento. ¿Y qué ha brotado? ¿Y qué se ha revelado? Pablo lo resume muy bien en Efesios 3, del 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio que ha sido revelado? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de la ley. Os he pillado. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. El Evangelio. La ley sirvió su propósito de preparar al hombre para Cristo. Pero es por medio del Evangelio que los gentiles son incluidos. Y es por medio del Evangelio que los judíos son incluidos. Lo he dicho muchas veces y lo volveré a decir. Los cristianos judaizantes están persiguiendo sombras, pero el cuerpo es de Cristo. Mira Colosenses 2, si quieres saber esa referencia. Están persiguiendo sombras, pero el cuerpo es de Cristo. Están observando ritos simbólicos, pero el cumplimiento es Cristo. Yo prefiero a Cristo, dame a Cristo. No retrocedamos ni dejemos que otros nos hagan retroceder en el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue redimir un pueblo para sí, de toda tribu, lengua y nación, solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, solo para la gloria de Dios, y nosotros tenemos el privilegio de estar involucrados en esa misión. El movimiento judaizante no solo tiene un entendimiento erróneo de la ley y el Evangelio, sino que también entorpece el avance del reino hasta lo último de la tierra. Y el domingo que viene vamos a estar explorando más esos aspectos prácticos, las implicaciones de todo esto. Quisiera terminar este sermón con un pequeño desafío para todos vosotros. Es muy fácil leer un pasaje como este y pensar que el único valor de este relato para nosotros es de alertarnos sobre los peligros de los judaizantes. Pero necesitamos darnos cuenta que nosotros podemos, si no tenemos cuidado, cometer errores similares que ellos en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones con otros creyentes y en nuestra interacción con no creyentes. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No el mismo error exactamente, pero sí errores similares. Y obviamente podríamos dar tantos ejemplos, pero solo quiero daros algunos ejemplos. ¿Cómo hacemos eso? Una de las maneras que podemos hacer esto en nuestra interacción con incrédulos es de esta manera. Cuando confundimos el fruto del arrepentimiento con el arrepentimiento en sí. ¿Vale? ¿A qué me refiero con eso? El arrepentimiento y la fe son gracias inseparables que Dios obra en nosotros para que nos convirtamos a Cristo. Pero no debemos confundir el arrepentimiento con el fruto del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento no puede ser en ninguna manera una condición para la salvación. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Eso es decirle a un incrédulo, a un pecador, si tú no limpias tu vida antes, tú no puedes ser salvo. Hermanos, yo os voy a decir una cosa. Desde que yo me convertí a Cristo muy joven. Yo no recuerdo el día exacto en el que me convertí. Y muchos de que se han criado en hogares cristianos tienen el mismo testimonio. Y no te escandalices, ¿vale? Porque el punto es que yo sé en quién he creído. Entonces yo no tengo que saber el día exacto en el cual me convertí. Yo soy salvo, ¿vale? Lo importante es que creo. Pero necesitamos entender una cosa. Cuando yo me convertí, yo no era consciente de todo mi pecado. Yo he ido creciendo en arrepentimiento. Y esto ha sido una obra de Dios.
No esperemos que el incrédulo venga a Cristo ya limpito. El arrepentimiento es un cambio de pensar, cambio de mente, sí, acerca de tu pecado, acerca de Cristo. Pero Dios tiene que hacer esa obra progresiva en el que cree. Y debemos mostrar paciencia con los nuevos creyentes. No confundamos el fruto de arrepentimiento con el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, estamos añadiendo una condición aparte de la fe a la conversión. La primera tesis de Martín Lutero, de sus 95 tesis, fue la siguiente, y me encanta. Él dijo, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Estoy de acuerdo. Toda la vida del creyente es arrepentimiento. Pero si yo tengo que probar con mis obras que he hecho lo suficiente para que me aceptes como un hermano, entonces tenemos problemas. No compliquemos la conversión al punto que negamos sola fide. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso de otra manera? Cuando hacemos de nuestras preferencias sobre un sinfín de temas no fundamentales la prueba de compañerismo cristiano. Ahora, solo se me ocurre una últimamente, porque lo he estado viendo mucho en las redes sociales, sobre si los cristianos deben celebrar Navidad o no. ¿Vale? Si tú estás despreciando a tus hermanos porque celebran Navidad o porque no celebran Navidad, tienes el mismo espíritu de los judaizantes. Porque no es un tema que la Biblia trata claramente. Somos libres de celebrar la Navidad y somos libres de no celebrar la Navidad. Yo celebro la Navidad porque estoy celebrando la encarnación de Cristo, pero yo no me voy a ofender en absoluto si tú no quieres celebrar la Navidad. Porque sin duda alguna yo sé que tú estarías celebrando la encarnación de Cristo todo el año. Y eso está bien, no hay ningún problema con eso. Yo me crié en un trasfondo, y gracias a Dios mis padres no eran tanto así, pero donde literalmente la ropa que llevabas puesta, si las mujeres llevaban pantalones o no, si alguna vez habías ido al cine, una serie de cosas que tú dirías, el estilo de música que escuchabas, podía ser la diferencia entre que alguien te aceptara como hermano o no. Tengamos mucho cuidado con eso y examinemos nuestros corazones. Y es muy fácil hablar de las preferencias de otros, pero cuando alguien te da a ti en tu llaga, algo que para ti es muy importante, pero que la Biblia no es clara al respecto, ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado con eso. Es el mismo espíritu de los judaizantes. No estoy hablando de doctrinas que la Biblia enseña claramente. Obviamente, no podemos negar los fundamentos de la fe. Y una más. Cuando vivimos como si la base de nuestra aceptación ante Dios es nuestro comportamiento exterior y no la justicia perfecta de Cristo imputada a nosotros. Es tan fácil para nosotros de alguna manera entender que entramos por medio de la fe, solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, pero que de alguna manera estoy pendiendo de un hilo todos los días ante Dios. Este pecado ya me empujó sobre la colina. Ya estoy fuera. Ya no hay esperanza para mí. No, hermano. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No peques. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La única base de tu aceptación ante Dios es la justicia, la perfecta justicia de Cristo imputada a ti. Si estás descansando en cualquier otra cosa, tienes el mismo espíritu de los judaizantes. El mismo espíritu de los judaizantes. Que no sea así, hermanos. Quizás estás aquí y no eres creyente. O quizás te consideras creyente, pero tienes el mismo entendimiento erróneo de los judaizantes. Piensas que algo que tú haces exteriormente te hace ser parte del pueblo de Dios. Nuestro pasaje de hoy deja muy claro que eso no es así.
Mi desafío para ti en esta mañana es que dejes tus obras muertas como la base de tu salvación y que corras a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en Cristo y solo en Él para tu salvación. ¿En qué te estás apoyando para tener entrada y acceso a Dios? Si la respuesta a esa pregunta es cualquier cosa excepto Cristo y solo Cristo, estás en el error de los judaizantes. No es Cristo más algo, no es Cristo menos algo, es Cristo y solo Cristo. Hermanos, ¿cómo llegamos a ser parte del pueblo de Dios? Esa es la respuesta que contesta nuestro pasaje. Ese era el gran debate del Concilio de Jerusalén, no solo para los gentiles, sino también para los judíos. Entramos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús, solo para la gloria de Dios. Y todo esto lo sabemos por medio de la Escritura, la cual es nuestra regla suprema, final y absoluta. Que sea alabado el Señor en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos enseña tan claramente la verdad del Evangelio y cómo nosotros lo confundimos. ¿Cómo confundimos tanto el asunto? Algo que tú has dejado tan claro, los hombres quieren confundir. Hombres quieren poner yugos que son imposibles de llevar sobre los hombres. Señor, impide que ese tipo de personas infiltren nuestras iglesias. Da arrepentimiento a personas que piensan así, que vuelvan a la verdad de Cristo. Pero Señor, también te pido que seamos conscientes de las tendencias en nosotros, añadir al Evangelio obras muertas para ganar el favor de Dios. Ayúdanos a clamar, como clamó el escritor del Progreso del Peregrino, John Bunyan: mi justicia está en los cielos. Cristo es mi justicia. Es mi única esperanza ante el Santo Juez. Oh Señor, ayúdanos a descansar en el Evangelio y no en nuestras obras, pero al mismo tiempo, danos la gracia para obedecer tu ley moral, tus instrucciones, tus estatutos, y hacerlo con gozo y por amor a ti. Porque todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén.